¿El castigo físico puede ser una herramienta disciplinaria? Para contestar esta pregunta tenemos como invitada el día de hoy a Ayelet Arbaiza, psicóloga. Bienvenida, Ayelet. ¿Cómo estás? Al programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si empezamos por la pregunta que tenemos, ¿no? Si es que el castigo físico podemos considerarlo una herramienta válida para instaurar disciplina en la casa. Bueno, si hablamos de disciplina, la disciplina es la mezcla de ser consecuente y constante, ¿no? Entonces, la disciplina no es imponer de forma brusca la autoridad sobre alguien, ¿no? Es que papá y mamá puedan ser lo suficientemente consecuentes y constantes. Propiamente el castigo físico no es una medida disciplinaria, porque cuando yo ya me veo desbordada y tengo que castigar a mis hijos físicamente, ya es una muestra de descontrol, ¿no? O sea, así como el grito ya es señal de que el papá o la mamá ha perdido el control, los niños desde muy pequeñitos saben que tienen que aprender a prepararse ante la reacción de los papás, ¿no? Y también saben que un castigo físico, a pesar de ser una cosa muy dura, es un poco más fácil de manejar, porque se pueden llegar a adaptar al castigo físico. Hay niños que prefieren, y me lo han dicho muchos en consulta, prefiero aguantar el golpe con tal de obtener lo que quiero, ¿no? O sea, no es algo consecuente. Solamente saben que papá y mamá se desbordan, ¿no? O sea, digamos, lo que tú estás diciendo es que el castigo físico no necesariamente instaura disciplina y no necesariamente permite que el niño, digamos, aprenda lo que el padre quiere de alguna forma transmitir. De alguna forma, lo que tú estás diciendo es que el niño puede adaptarse incluso al golpe. Los niños se adaptan al golpe. Okay. Si no fuera así, no tendríamos tantas estadísticas de maltrato infantil, ¿no? Hay muchos niños que aún siendo niños te dicen, esto no es justo, ¿no? O sea, tienen toda la razón, no es justo, pero se ven limitados. El castigo físico propiamente tiene consecuencias muy, muy importantes sobre los niños y también sobre los papás. Sobre los papás ¿Qué consecuencias, por ejemplo? Claro, en los papás crea ansiedad y culpa, ¿no? Porque muchos padres dicen en la consulta, ¿no? Me duele más a mí que a mi hijo. No, o sea, de hecho que el padre tiene su dolor, la madre tiene su dolor, pero es el niño quien recibe el golpe, ¿no? O sea, se puede sentir que los papás se sienten culpables, ansiosos, responsables, pero es el niño propiamente quien recibe el impacto de ese golpe físico. Y también la comunicación entre padres e hijos se ve muy deteriorada, ¿no? Porque se instaura el miedo, entonces el niño ya no establece contacto visual o ya se vuelve resentido, ¿no? En una entrevista anterior me acuerdo que expliqué lo que era el resentimiento, que es la mezcla de dolor con cólera, ¿no? Entonces, yo al recibir el golpe me duele mucho físicamente, pero a la vez tengo mucha cólera porque una persona que supuestamente me quiere me está agrediendo, ¿no? Y directamente en los niños la consecuencia es que baja su autoestima, ¿no? Eso principalmente. ¿Se genera también depresión quizá? Claro, sí. O sea, el niño se ve abatido. Dependiendo de la fortaleza de cada niño, hay niños más vulnerables y otros que no. Hay unos que se deprimen más rápido que otros o que disfrazan o esconden su depresión con conductas agresivas también, ¿no? Lo otro es que los niños, si bien es cierto el papá le puede pegar y según él lo está disciplinando, con el golpe no le estoy enseñando por qué ocurren las cosas, ni tampoco le enseño de qué manera lo podemos solucionar, simplemente reacciono. Correcto. Con eso también el niño se vuelve más violento. Y como cuarta consecuencia, el niño tiene dos opciones, o se somete o desobedece, ¿no? Pero con la desobediencia imagino que se puede incrementar el círculo de violencia. Claro, y es una cosa de nunca acabar, ¿no? O sea, primero el niñito que empuja en el nido, el chico, la chica que hace ya faltas más graves y después el adulto transgresor social, ¿no? O sea, es toda una cadena. En relación a esto evolutivo que acabas de mencionar, toda esta evolución, digamos, de la violencia instaurada en el hogar, yo me podría pensar cómo tal vez muchos niños reaccionan identificándose con el agresor, ¿no? Cómo de pronto niños que están totalmente expuestos a la violencia, digamos, cotidiana o por lo menos frecuente, se terminan también identificando con estas figuras agresivas y no solamente replican la agresividad hacia sus pares o hacia personas de su entorno natural, sino también que el día de mañana, cuando ellos se conviertan en padres, van a repetir probablemente esta, digamos, historia de violencia, lo cual también genera, digamos, unas consecuencias de largo aliento, digamos, ¿no? En la vida de esa personita y de su futura familia. Claro. No sé qué
digamos, opinión tienes al respecto? Mira, es muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, toda esta secuencia, ¿no? De cómo empieza de muy pequeñitos y desencadena ya en adultos que también son padres, es por eso que al adulto le es muy difícil, uno, reconocer, finalmente aceptar y querer cambiar la conducta violenta, ¿no? Al inicio yo mencioné lo que era la disciplina. Una disciplina, como mencionar una disciplina deportiva, por ejemplo, implica una rutina, es una práctica diaria, ¿no? Entonces, la rutina en este caso es que cada adulto, cada papá, cada mamá, sea lo suficientemente consecuente y constante para tener que hacer valer su emoción sobre los impulsos, ¿no? O sea, yo puedo reconocer que mi hijo ha hecho algo que me ha avergonzado, me ha fastidiado, me pone en ridículo, pero es analizar qué es mi vergüenza como adulto, ¿no? Y por qué lo tengo que tomar personal. De hecho, que uno tiene una conexión con sus hijos, no quiere ni que ellos sufran ni que nos hagan sufrir. Pero tengo que recordar que yo soy el adulto, yo soy su guía, y si yo me desbordo y empiezo a agredirlo, va a perder esta confianza básica que debe haber, pues, ¿no? Claro, en la línea de lo que tú dices se me ocurre, digamos, tal vez poder decirles a los papás que tenemos que poder transformar, digamos, la acción en pensamiento y en reflexión, digamos, ¿no? Claro, es un proceso. Correcto. ¿No? Es, por ejemplo, yo no puedo, no es que no pueda, perdón. Por lo general la gente cuando está muy cargada reacciona de forma muy impulsiva. Pero tenemos que recordar que nosotros primero percibimos. Entonces es entrenar a los papás a que sus canales de percepción, o sea, sus 5 sentidos, estén lo suficientemente aperturados como para poder entender qué es lo que el niño quiere decir. Si yo tengo un chico que se pone a hacer pataleta o tengo un adolescente rebelde, no es porque sea malcriado me quiera fastidiar, eso es lo que yo siento, pero tengo que ver más allá de la conducta, ¿no? Y eso sí es muy difícil para los papás. Wow, es digamos un reto importante, ¿no? Para los padres poder transformarlos, pero también imprescindible, porque algo que también se me venía a la mente mientras conversábamos es cómo finalmente siempre siendo el padre el adulto y siempre siendo también el más grande en relación a su niño, hay una desigualdad en el vínculo, ¿no? Entonces, ser agresivo o ser violento, de alguna forma es muy injusto, no solamente porque es incorrecto o trae consecuencias negativas, no solamente por eso que tú has explicado con tanta claridad, ¿no? Sino también porque estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Los papás son las figuras adultas y además son los que tienen más fuerza física, más herramientas a disposición para, digamos, intentar, digamos, una forma de castigo físico que no termina siendo justa para el niño. Claro, ¿no? esto del sentido de justicia es muy importante, porque ya el adolescente, por ejemplo, se da cuenta de esto. Ya sabe que está alcanzando cierta condición física que lo pone casi de igual a igual. Entonces ya la confrontación es más dura, ¿no? Y hay chicos que son bastante hábiles en ese sentido, que sin una conducta violenta, simplemente volviéndose mudos o sordos, hacen renegar más o fastidiar más a los papás, ¿no? Es como una conducta pasivo-agresiva, digamos, exacto, ¿no? O sea, sin violencia, pero es agresiva. Es agresiva finalmente. Sí. Muy bien, Ailet, vamos a tener que interrumpir nuestra entrevista por un momentito. Te invito a ver un video en el que Joaquín va a hablar con los niños sobre los castigos físicos. A cocachos aprendí. ¿Y qué tal? ¿Salió? ¿Sí? Como que te vuelvas a hacer la picha en la cama, te voy a sentar en el ladrillo caliente. ¿Qué opinas, por ejemplo, del maltrato físico en la familia? Es un acto en cadena, definitivamente, y sobre todo que marca tu vida, porque te deja secuelas. Por ejemplo, una madre se lo pasa a sus hijos o un padre arremete contra sus hijos también. ¿Un buen cocacho está puesto bien cuando a uno se le pasa la mano? Depende de lo que hagas, porque hay veces que no necesitas, pero lo hacen, pues, y eso está mal. Porque si es una cosa leve, deberían darte otra oportunidad. A veces cuando te castigan así, te vuelves más agresiva hacia la gente, porque como a ti siempre te golpean, tú ya pues quieres golpear a los demás. Como que vuelves a molestar a tu hermanita, te voy a dar un reglazo con la mano así. ¿Tú crees que el castigo físico humilla a la gente? Un poco sí. Porque sentirte así es malo frente a todos, sobre todo con tus amigos. ¿Alguna vez has podido decir, sí, me metieron un cocacho, pero me lo merecía?
Sí. ¿Se aprende a cocacho? No, yo creo que la mejor forma de aprender es hablándole y mostrándole que eso está mal. Entonces, Creo que con el cariño se transmiten más cosas porque se transmiten más sentimientos. Con el castigo a veces se puede dar un poco más de odio, con cariño se puede ganar más amor. Diría que aprender a castigo no sería muy bueno, pero a veces se requiere. En tu caso, ¿cómo te castigan? me quitan el Messenger o el Facebook o la televisión. ¿Cuál es el peor castigo que te han dado en la vida? 2 meses sin mi guitarra. ¿Qué hiciste para que te quiten la guitarra 2 meses? Le respondí mal a mi abuela. Si le vuelves a hablar mal a tu abuelita, con la ortiga te voy a dar, ¿se le debe castigar físicamente o no? No, porque eso hace que guardes rencor y resentimiento y ese es odio hacia la persona que te ha hecho ese castigo. Hoy vas a ver, que lleguemos a casa, ¿no? Que lleguemos a casa vas a verlo. Hoy vas a ver, chachito del demonio. Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido muy interesante poder ver este video en el cual los chicos han comentado de forma muy libre sus opiniones, ¿no? Y la mayoría, en realidad, si no decir el 100%, claro, han sido muy claros en decir que es algo negativo, que trae consecuencias negativas para ellos. Han hablado muchos de ellos sobre la humillación que se genera en ellos al ser castigados físicamente, ¿no? Sí, ahí yo resalto algo que me llama la atención. Una chica le preguntan si en algún momento ella sintió que se merecía el castigo, ¿no? Y ella dijo que sí. En realidad eso es consecuencia de toda la cadena que tenemos anterior, ¿no? En realidad un niño no tiene por qué sentirse merecedor al golpe, ¿no? Sí sentirse merecedor de una sanción. O de una llamada de atención. Exacto, más que todo que sea una cuestión de consecuencia. Si yo estoy jugando y mi mamá me dice que en la sala no se juega y yo rompo algo, mamá, en vez de gritar o pegarme o decirme que soy un tonto, es que me ayude a entender que lo que yo hice tiene una consecuencia sobre mí principalmente y sobre las personas a mi alrededor. Yo como pierdo. Ahora un niño si rompe un adorno, él no pierde pues, porque el adorno no es importante para él, o una ventana. Pero la mamá sí, porque era un recuerdo, porque no quiere ver fea su casa o porque era algo que le regalaron al papá. Entonces mi tarea como padre es hacerle entender a este niño o a este adolescente que lo que él hizo tiene una consecuencia directa sobre él porque me ha indispuesto con él, ¿no? Y así yo le quite meses algo que le gusta, lo deje sin televisión, sin teléfono, sin internet, sin juegos, sin nada, lo estoy frustrando, ¿no? O sea, no es tampoco, mucho cuidado con esto, los papás no es que tampoco reaccionen impulsivamente y le quiten todo, ¿no? Y están como a pan y agua. ¿Por qué? Porque dicen, o sea, yo hago una cosa chiquitita y me quitan el mundo, ¿no? Entonces hay que guardar un balance. Claro, lo que tú dices, el balance es importante porque tal vez la sanción que tú mencionas tiene que ser proporcional también al evento, ¿no? A la salida un poco del límite por parte del hijo, ¿no? Yo quería hacerte una última pregunta, Ailet, antes de terminar. Tú has mencionado las consecuencias negativas del castigo físico, pero yo preguntaba sobre ese manazo que a veces las mamás le dan a los niños, ¿no? Le di un manazo en la manito, o un manazo en la nalguita. O sea, ese tipo de castigos físicos menores, ¿no? No estamos hablando de una cachetada, ni un rostro, ni mucho menos, pero que a veces se usa porque, digamos, se da una situación en la cual la mamá no sabe cómo manejarlo y lo maneja de esa manera. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Acá hay que tener mucho cuidado, o con mucha pinza, como digo. Cuando yo le doy un manazo a un niño pequeñito, en realidad tengo que saber medir con qué intensidad yo le doy. Un niño pequeño no sabe contener, ¿no? Entonces, en vez de dar un manazo, lo que tendría que hacer es enseñarle a contener. O sea, no apretar ni arañar, enseñarle que yo soy más fuerte, incluso físicamente, cuando freno un golpe que cuando doy un golpe, ¿no? O sea, si yo hago así, el palmazo puede ser suavecito, pero también hay niños que son demasiado sensibles, ¿no? Que le jalaron una vez en su vida la oreja y cuentan que su mamá lo masacró, ¿no? Ese detalle sí hay que tenerlo en cuenta. Correcto, importantísima esa sutileza, ¿no? Que al final es valiosa. Ailet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir ahora a un corte y regresamos con el impacto de la depresión postparto.